Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado Shihou Saikyo no Daimao, Murabito Wanitensei Suru volumen 7 parte 4. Capítulo XXV. El ex señor demonio y el reencuentro en el laberinto. La armadura del señor demonio. El nombre común de las 666 piezas de poderoso equipo mágico que había forjado cuando era Barbatos. Según la leyenda moderna, los había creado antes de mi reencarnación, preocupado por el destino del mundo, y los dejé atrás pensando en las generaciones futuras. Tenían la mitad de razón. Era cierto que había preparado la armadura en caso de que se produjera el peor de los casos, si los dioses malignos revivieran mientras yo no estaba. Y realmente dispersé las piezas por todos los rincones del mundo. Esta, sin embargo, era solo mi forma de terminar el trabajo que había comenzado. Para dejar las cosas claras, hice la armadura del señor demonio para matar a un solo dios maligno, para eliminar eternamente este mundo de mi enemigo acérrimo, Mephisto Upegor, después de la muerte de Lidia. Pero no logré matar a Mephisto, sino que lo sellé para siempre, lo que significaba que la armadura del señor demonio había logrado su propósito previsto. Ya veo. Si podemos tener eso en nuestras manos, podría darnos una oportunidad de pelear, exclamó Verdad. Estábamos en el laboratorio de investigación de Verdad en un rincón de la antigua capital de Qingleu. Su voz rebotó en las paredes. Creo recordar que había un laberinto no muy lejos de aquí que debería tener 3 piezas de armadura. Si podemos usar esos, reflexionó. Podría sacarnos de esta situación, pero, eso suena demasiado fácil. Sifi no parecía convencida. Oliva asintió. Sí. Demasiado simple. Apuesto a que Mephisto tiene algo que ver con esto. Como si estuviera tratando de atraernos allí. Todos deben haber tenido el mismo pensamiento en su mente. Estábamos bailando en la palma de la mano de Mephisto y moviéndonos según su voluntad. Por ahora. Hice contacto visual con Olivia, luego con Sifi y Verdad. Incluso si seguimos su guión, no le daremos el final deseado. ¿Cierto? Los 3 asintieron vigorosamente. Sabía que podía contar con ellos. Miré a Ginny, que yacía inmóvil en el suelo. Salvaremos a Ginny y derrotaremos a Mephisto y Upegor. Y para lograr eso, bailaremos con su melodía. Y luego, una vez que esto terminara, le cortaría las manos y le arrancaría la tráquea. Verdad asintió cuando vio que había tomado una decisión. Tengo que quedarme aquí y cuidar a Ginny, así que ustedes 3 deberían ir al laberinto sin mí. ¿Estarán bien?, nos preguntó con una mirada seria, lo cual era raro en ella. Asentimos en silencio. Seríamos Olivia, Sifi y yo. Nadie dijo una palabra. Solo la determinación silenciosa ardía dentro de nuestros corazones, dejando a Verdad y Ginny en el laboratorio. Partimos de Qingleu. El laberinto en cuestión está ubicado dentro de las montañas, e incluso a un ritmo rápido, nos llevaría un día completo llegar allí. Sifi expresó su escepticismo. ¿No hubieran sido más fáciles las cosas si tratáramos de localizar la armadura del señor demonio desde el principio? Entonces recuperaríamos nuestra magia, además de una potencia de fuego asesina, golpear 2 pájaros de un tiro. Mucho mejor que los artilugios de Verdad. Ella tenía un punto. Después de perder nuestra magia, nos unimos para completar los brazaletes de Verdad. Después de todo, recuperar nuestra magia y arreglar la situación eran las únicas 2 cosas en nuestras mentes. Este nuevo objetivo, sin embargo, tenía más sentido para Sifi. Sin embargo, no. Descarté la idea de recolectar la armadura del señor demonio una vez que lo pensé. Es una tontería intentarlo, para ser franco. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sifi, confundida. Dejé escapar un profundo suspiro antes de responder. La razón es simple. No podemos usar la armadura del señor demonio. ¿Qué? Sifi fanfarroneó. Olivia, por otro lado, apenas reaccionó.
Ella debe haber concluido lo mismo que yo hice antes. ¿Qué quieres decir con que no podemos usarlo? Descubrí algo cuando usé la armadura del señor demonio en mi batalla contra el zar, dice una pausa. Está optimizado para su uso por los pueblos antiguos. El hombre moderno, incluido yo mismo, no está equipado para manejarlo. No tenía la intención de hacerlos de esta manera. De hecho, lo hice para que cualquiera pudiera usar la armadura siempre que cumpliera una condición específica, pero la magia había retrocedido más de lo que esperaba, ya que la concentración de maná atmosférico disminuyó con los años. Las personas antiguas y modernas ya ni siquiera estaban en el mismo campo de juego. Como resultado, nadie en la actualidad podría usar la armadura del señor demonio. Entonces, para que los humanos modernos lo usen, necesitaríamos reescribir y recalibrar sus atributos técnicos. Pero ahora que hemos perdido nuestra magia, eso también es imposible. Bueno, soy del pasado, así que... Oh, espera. Yo también perdí mi magia. Esto fue exactamente por lo que descarté la posibilidad de buscar la armadura. Eso significa que no tiene sentido encontrarlo, incluso un arma omnipotente es un pedazo de basura si no podemos usarla, porque estamos arriesgando nuestras vidas por este esfuerzo, no lo entiendo. Bueno, pude ver por qué ella podría llegar a esta conclusión. ¿Por qué arriesgar el cuello por algo inútil? Incluso Olivia no parecía tener una respuesta a esta pregunta. Al igual que Sifi, me miró con ojos dubitativos. Tengo una idea que puede permitirnos activarlos. Solo una teoría, así que no estoy seguro de si tendremos éxito. Pero, la probabilidad no es cero. Una probabilidad distinta de cero era nuestro único rayo de esperanza. Solo podía rezar para que lo que Mephisto tenía bajo la manga no fuera algo que arruinara este sueño. En cualquier caso, todo lo que podemos hacer es depender de los factores indeterminados de la armadura del señor demonio. Cierto. Bueno, incluso si podemos usar la armadura, es difícil decir si nos dará algún tipo de ventaja. Odio decirlo, pero tengo mis dudas. No hay manera. Quiero decir, tenemos a Ar de nuestro lado, y yo también estoy aquí. Tener en nuestras manos esa armadura básicamente garantiza nuestra victoria. Sif hinchó el pecho, sonriéndonos, pero me di cuenta de que era un farol. Sin embargo, elegiría su bravuconería sobre el pesimismo puro. Estuviste en el ejército campeón de Lidia durante unos 6 años, ¿verdad?, preguntó Olivia. Sí. ¿Qué pasa con eso?, respondió Sifi. Entonces no conoces su verdadero terror. Todo sucedió después de que desapareciste, pero imaginé que Olivia estaba reproduciendo mentalmente las mismas imágenes que yo, el infierno que nos hizo pasar el diablo. Todos lo habían despreciado, juraron venganza y sintieron puro terror y desesperación cuando él torció sus planes fuera de sus manos. Yo no fui la excepción. Según la autobiografía del gran señor demonio, la batalla para derrotar a este dios maligno se libró en una escala nunca antes vista. Sí. Como dice el registro, era la guerra, todo o nada. Los reyes celestiales obviamente lucharon como soldados, pero incluso los funcionarios civiles, aquellos que normalmente se quedaban fuera del campo de batalla, nos apoyaron en la retaguardia. Dimos todo lo que pudimos. Para dividir nuestras fuerzas, teníamos 100.000 combatientes de la unidad del juramento de sangre loca de Sir Alberto, 150.000 de los mártires de ojos azules de Sir Lizard, 70.000 del escuadrón de investigación de magia especial de Lady Verdad, y 90.000 de Lady Cazadores de Demonios de Olivia, soldados de infantería. Agregando a los miembros sobrevivientes del ejército de la campeona Lidia, funcionarios civiles, etc., el total general es de aproximadamente 540.000. Esta asamblea militar extraordinaria se movilizó solo para derrotar a Mephisto y Upegor. Los recuerdos me inundaron. Mi piel estaba pegajosa por el sudor. Eso no fue una batalla, sino una masacre. Estábamos unificados, un grupo de inadaptados trabajando como un todo.
Fue la primera y última vez que nos juntamos. Pero aún así, Olivia se desvaneció. No pudimos ganar. No pudimos destruirlo. Incluso al final, Mefistobufegor nunca perdió la sonrisa. El diablo con la sonrisa de un ángel. Atravesó el ejército más grande que el mundo jamás había visto y lo derribó. El señor demonio había sacrificado todo. Esto incluía a los subordinados que lo habían admirado y a sus camaradas que confiaban en él, incluso un enemigo con el que pretendía pelear en una batalla a muerte. Usó su propia vida como un peón. Hizo todo lo que pudo. Pero al final, su recompensa fue diferente de lo que esperaba, expliqué. Durante esa batalla devastadora, me di cuenta de algo: no podemos matar a este monstruo. Por eso había elegido tomar la ruta de escape, sellarlo, en lugar de intentar deshacerme de él por completo, pero ¿fue eso realmente una victoria? No. Estaba más cerca del fracaso. Las cosas no habían ido exactamente a mi manera. Si eso era cierto, Mefistobufegor era básicamente invencible. Yo continué. Podríamos lograr una victoria superficial contra él, pero en realidad nunca ganaremos. En cualquier situación, Mefistobufegor siempre será el que llegue a la cima al final. No pudieron hacerle probar la amargura del arrepentimiento. No pudieron hacerle experimentar el terror de la destrucción. Por eso nunca venceríamos esta pesadilla. Sin embargo, debemos ganar, incluso si es solo superficial. Cierto. Pero, ¿cuáles son nuestras posibilidades reales? Preguntó Olivia. Asentí. Me pregunto si hay alguna esperanza de victoria en esta situación. Todo esto es un juego para Mefistobufegor. Y se autoimpuso un límite de poder para sacar el máximo provecho de él. Espera. ¿Estamos tomando su palabra en eso? Si nos acorrala en un rincón. No lo hará. El hombre nunca rompe sus propias reglas, sin importar las circunstancias. Se negará a faltar a su palabra, incluso si eso significa la muerte, siempre y cuando sigamos las mismas reglas. Mephisto era diferente a nosotros. No tenía ningún interés en ganar poniéndose un paso por delante de sus oponentes. De hecho, no le importaba ganar o perder, solo buscaba un resultado que fuera personalmente divertido para él, incluso si eso significaba su propia destrucción. Era un loco, hasta el punto de la catástrofe. En cualquier caso, reunir la armadura del señor demonio debería ser nuestra principal prioridad. Es muy obvio que no va a ser fácil, reflexioné. La armadura en cuestión estaba en una habitación oculta dentro del laberinto. Tendríamos que encontrar un pasadizo especial y bien escondido para llegar allí. Básicamente, una vez que encontremos esta ruta secreta, estaríamos limpios. Después de todo, no había nada particularmente peligroso en el corredor en sí. Sin embargo, una vez que llegamos al laberinto y dimos un paso dentro del pasaje oculto. Ah, como sospechaba, murmuré, mirando el espacio oscuro. El aire en el corredor era extraño. Se suponía que el área estaba libre de amenazas, solo una línea recta que te llevaría a la armadura, pero eso ya era todo en el pasado. Esto tenía las huellas dactilares de Mephisto por todas partes. No había duda de que el laberinto había sido manipulado, una trampa explosiva. Mantente en guardia. Este lugar es un campo minado. Considere esto no diferente a cargar en el fragor de la batalla. Olivia y Sylvie asintieron, lo que no era sorprendente ya que estas dos tenían mucha experiencia en su haber. Sintieron un miasma distinto en el laberinto. A este ritmo, ¿estaríamos bien, o eso pensé? ¿Ar? Sylvie dejó escapar un grito cuando el agua de repente cayó sobre ella desde el techo. ¿Cuántas trampas fue eso ahora? ¿El séptimo? Los trucos de Mephisto estaban ingeniosamente escondidos y encontrarlos todos era casi imposible. Sin embargo, a pesar de los múltiples contratiempos, sobrevivimos a cada uno. Obviamente. Después de todo, solo eran bromas infantiles. Ah.
¿Qué es esto? Achú. Sifi pateó el suelo, empapada hasta los huesos. Olivia intervino irritada. Es tan molesto. Sus orejas y cola de bestia se movieron. Actualmente estaba cubierta de pies a cabeza con un líquido blanco turbio. No quería acercarme más. Apestaba. Me imaginé que era algún tipo de producto lácteo. De cualquier manera, estaban empapados en él. Ese maldito renacuajo, le voy a dar una paliza la próxima vez que lo vea. Sifi gritó, sus mejillas de color rojo brillante. Su actitud no mostraba signos de nerviosismo. Fue una prueba más de su astucia. Sifi estaba jugando directamente en las manos de Mephisto. No debes dejarte engañar, Sifi, dije, recogiendo un guijarro a mis pies y parándome frente a ella. Su comportamiento infantil puede parecer inocente, pero debajo del yace pura maldad, te lo mostraré. Lancé el guijarro, lejos y largo. Ping. Tan pronto como golpeó la tierra. ¡Gra! Parte del suelo se convirtió en lodo. Un monstruo gigante levantó la cabeza. La criatura viscosa y escamosa engulló el guijarro y desapareció en el suelo, y las lanzas silbaron desde las 4 direcciones. Las llamas brotaron de las paredes de piedra segundos después. Mientras observábamos cómo se derretían las lanzas, me volví hacia Sifi. Cuando se trata de dioses malignos, su maldad e intelecto son, con mucho, los más horribles. Mefisto Upegor es experto en manipular el corazón humano. Los dioses malignos pueden guiarte directamente a la palma de su mano, hacerte bailar con su propia melodía, y hacerlo con una sonrisa. Es por eso que debemos estar atentos a su amenaza en todo momento. De lo contrario, ellos entendieron sin que yo lo deletreara. Si no lográramos comprender cómo operaba Mefisto aquí, se apoderaría de nuestros corazones, nos haría perder la calma y bajar la guardia, antes de llevarnos a una muerte cruel. Miraba y se reía como el diablo que era. Deberías mantener la guardia alta cada vez que este corredor se vea como debería. Esa es una prueba de que estás perdiendo el enfoque. Está bien, vamos. Sifi asintió sin decir una palabra. La preocupación estaba de vuelta en su rostro. Ella era una veterana experimentada que había sobrevivido batallas en el pasado antiguo, una advertencia era todo lo que necesitaba. De hecho, Sifi nunca volvió a bajar la guardia después de eso. Superamos varias de las cobardes trampas de Mefisto, y pronto, quedó claro que nos acercábamos a nuestro destino. El repentino eco de su voz fue toda la prueba que necesitábamos. Hey, chicos. ¿Qué te parece mi atracción casera? Nos detuvimos en seco y miramos al espacio vacío. Él no puede ser encontrado en ninguna parte. Ni siquiera podíamos sentir su presencia. Era solo una voz incorpórea o... Ustedes dos. Recibido fuerte y claro. Cada uno de nosotros se preparó para la batalla, nuestros sentidos en alerta máxima. La voz inquietante volvió a hablar. La prisa hace el desperdicio, como dicen. De peor calidad. Si no cumple con su cuota, conoce el ejercicio. Así que aquí es donde termina la zona de diversión. De ahora en adelante, me entretendrás. Un instante después, una masa amorfa de oscuridad se retorció y finalmente tomó forma humana. 3 personas. Túnicas oscuras cubrían sus rostros y cuerpos. Desenvainaron sus espadas y... La risa. Pasión. Lágrimas. Teatro. Muéstrame el drama. Como si la voz de Mefisto fuera su señal, los 3 asesinos cargaron hacia adelante. GH. Fueron rápidos. Antes de que tuviéramos la oportunidad de reaccionar, los enemigos estaban parados frente a nosotros con sus espadas desnudas brillando. Usé la hoja hecha a mano de verdad para lidiar con el que estaba frente a mí. Ja. Alterné entre esquivar, golpear, esperar una apertura.
Sonidos metálicos resonaron en la penumbra y chispas iluminaron nuestros rostros. Era una mujer. Su capucha me impedía distinguir todos los detalles, pero su rostro era claramente femenino. Y uno joven, además. Aún así, eso no significaba que podía ser fácil con ella. Muy impresionante. Tienes mi admiración. Este asesino es fuerte. No podía darme el lujo de prestar atención a cualquier otra cosa que sucediera a mi alrededor. Si apartaba la mirada de mi oponente incluso por un segundo, me cortaría la cabeza. Mi lucha contra este enemigo sería feroz y, ya sea por alguna extraña coincidencia o por el destino, me habían separado de mis camaradas y salí a un espacio abierto. Temía una posible emboscada, pero ninguna me esperaba. Solo éramos el asesino y yo. Es como si estuviéramos en una arena de duelo, ¿no estarías de acuerdo? Seguí hablando durante nuestra pelea en un intento de despistar al oponente. Una batalla no se trataba solo de espadas y magia, las palabras eran tan afiladas como cuchillos. Eres hábil con la espada. Es notable quién te enseñó. Es difícil predecir cuándo tendrás la oportunidad de atacar. Esta vez no fue diferente. No había dicho nada en particular, pero mi oponente se estremeció. Esta era mi oportunidad. Apunté un golpe a su cuello. Un movimiento ultrarrápido pero mínimo. Sin embargo, pensé que no la derribaría tan fácilmente. Mi enemigo pateó el suelo y saltó hacia atrás. La punta de mi hoja rozó su piel, y solo hizo una línea muy delgada en su cuello. Casi la tenía. Aún así, pude vislumbrar el interior del corazón de mi enemigo. Ella aterrizaría pronto, así que yo. ¿Qué? Mis pensamientos se paralizaron mientras mis palabras tropezaban. Allí frente a mí. Mi enemigo había aterrizado, y algo, una ráfaga de viento, tal vez, le había quitado la capucha y dejado al descubierto su rostro. No puede ser. El sudor brotó de mi frente y mi corazón latía con fuerza, el asesino frente a mí. Conocía esa cara. No hubo duda. Estaba seguro de ello. Ayúdame, Ard. Mi mejor amiga, Irena, me suplicaba temerosa con lágrimas en los ojos. Capítulo XVI, el ex señor demonio y el significado de la finalidad, Ard. El grito de Irena resonó en el espacio abierto. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante como si una cuerda invisible la hubiera tirado. Ella se había acercado a mí. «Cuidado, Ard». Irena gritó cuando su espada se derrumbó. La cadena de ataque fue borrosa, su blade dance era demasiado rápido para el ojo desnudo. Me las arreglé para hacer frente a la mitad de ellos, mientras que los demás sacaron sangre. ¡Ac! El rostro de Irena se arrugó cuando vio que había herido a su amiga. Mirando a la chica de ojos empañados, salté hacia atrás y puse distancia entre nosotros. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Ese Sniff? ¿Por qué está pasando esto? Por favor. Ya no quiero hacer esto. Sálvame, Ard. Irena miró mi cuerpo ensangrentado y lloró. Aunque Irena estaba antes que yo en este estado, mantuve la calma. No pude mostrar ninguna emoción. Después de todo, este era uno de los juegos enfermizos de Mephisto. Tenía que llegar al fondo de las cosas o sería demasiado tarde. ¿Reencarnar en el futuro solo para ser forzado a un combate a muerte con el amigo que quería? Suena como él. Sin embargo, piensa, ¿cuál es la verdad? Siéntelo, ¿qué clase de maldad querría arrojarme? Es horrible tratar de ponerse en los zapatos de alguien que detesto. Soy Mephisto. Mephisto soy yo. Me convertiré en él y leeré su mente. Se supone que debo terminar las cosas aquí. No hay forma de saberlo hasta que lo intente. Dependiendo del resultado, podría estar muerto en cuestión de segundos. Pero me había decidido. Incluso si moría con arrepentimiento o terminaba lamentando un terrible error, estaba listo.
A menos que anticipara cualquier futuro y mantuviera la calma, nunca podría esperar luchar contra ese monstruo. Y entonces... ¡Ah! Irena lloró con sorpresa mientras me miraba. Lancé mi arma frente a ella. ¿Qué estás haciendo? Irena no tenía idea de a dónde iba con esto. Extendí ambos brazos en completa sumisión. No puedes, Ard. Ella debe haber pensado que esta era mi idea de autosacrificio. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Bueno, probablemente tenía razón. En este escenario, había 3 resultados posibles. Primero, Irena me mató y mi viaje tuvo un final trágico. En segundo lugar, maté a Irena y, en consecuencia, perdí mi propio corazón. Y finalmente, no. Irena se abalanzó sobre mí con un grito. Cerró la distancia entre nosotros rápidamente, balanceando su espada hacia abajo tan pronto como estuve dentro del alcance, me iban a cortar por la mitad. Esa sería una manera horrible de ir. Apártense del camino, muévete, Ard. Ella estaba entrando en pánico. No pude detectar ninguna falta de sinceridad. Todas las muestras de emoción de Irena fueron genuinas. La expresión de su rostro era marcadamente auténtica. Realmente temía perder a su amiga y lamentaba no poder detenerlo, pero, ya veo lo que está pasando aquí. Estaba a punto de hacer contacto. La espada se acercaba a mi cabeza. Este fue un ataque letal. Y así, mis sospechas se confirmaron. Siempre te inclinas hacia adelante cuando estás a punto de romper tu juguete favorito. Estaba al borde de la muerte. Las cortinas se estaban cerrando. Giré hacia un lado y esquivé la hoja que caía sobre mí. Usando todo mi cuerpo, agarré las muñecas extendidas con ambas manos, torcí las articulaciones hasta el límite, y las rompí. Con ambas manos ahora inútiles, su espada cayó al suelo. Entonces, te tropezaste en la línea de meta, Mefisto y peor. Tomé la espada de mi enemigo y la apuñalé en el pecho sin dudarlo un segundo. ¡Ac! Ella dio un pequeño grito y miró la espada que sobresalía de ella. Un chorro de sangre goteaba de su boca. Entonces el bastardo me miró y comenzó a llorar. ¿Por qué tú? Saqué la hoja del pecho de mi enemigo con un suspiro. No estoy jugando a tus jueguecitos. Y luego corté el cuello de Irena. Bueno, técnicamente, era la cabeza de Mefisto disfrazada del rostro de Irena. Cogió aire antes de estrellarse contra el suelo y rodar. Si en realidad hubiera sido Irena, la cabeza se habría quedado en silencio para siempre. Sin embargo, eso es raro. Pensé que fue una actuación impecable. La cabeza decapitada habló con la voz aterradoramente hermosa de Mefisto. Lo miré y chasqueé la lengua. ¿Impecable? En serio. La verdadera Irena se habría sacrificado para salvarme. Se habría mordido la lengua, o me habría suplicado que la matara. Esas serían sus opciones. Mefisto debería haber sabido todo eso. Te equivocas cuando te emocionas. Estabas decidido a matarme, pero tu entusiasmo se disparó justo cuando estabas a punto de dar el golpe final. Tu máscara se deslizó y revelaste tus verdaderos sentimientos. En ese instante, pensaste, matarlo aquí sería un desperdicio, ¿no es así? Mefisto sonrió ante mi pregunta, luego ronroneó con la intimidad de un amante de toda la vida. Ese es mi cariño. Eres el único que puede entenderme. Sí, es por eso que nunca puedo sacar tu cara de mi cabeza, escupí. Jeje. Estoy tan feliz de estar siempre en tu mente, destripé la cabeza recién cortada solo para callarlo de una vez. Hemos terminado aquí. Solté la empuñadura y recogí la espada que había arrojado antes. Probablemente todavía estén lidiando con su idea enfermiza de diversión. Olivia y Sylvie. Imaginé que ambos estaban sufriendo lo peor. Estaba mayormente preocupado por
Olivia. Era una fortaleza impenetrable, pero había una cierta debilidad que la hacía frágil. Y esa bestia sabría exactamente dónde encontrarlo. Será mejor que me apure. Con una vaga pero intensa sensación de inquietud, corrí hacia adelante. Son diminutos, fue lo primero que pensó Olivia cuando su enemigo apareció a la vista. Era alguien pequeño y bastante bajo, solo alrededor de la mitad de su propia altura. Parecía ser un niño pequeño, según lo que podía ver en la cara que se asomaba por la capucha. Sin embargo, por el poder en bruto, el talento, podía ver que él estaba mucho más allá de lo ordinario. Después de saltar y golpear espadas, 10, luego 20 veces, Olivia terminó en un espacio abierto con su enemigo. Entre cada choque, su mente se aceleraba. Un marco pequeño tiene sus inconvenientes. Pero, si puede empuñar una espada más larga que él, solo hay beneficios en ser pequeño. Es un objetivo pequeño, por ejemplo. Olivia no tuvo más remedio que admitir que su habilidad con la espada era de primera clase. Eso por sí solo era motivo suficiente para alarmarse, sin embargo. Tiene algo más que su espada. Está lanzando magia en él y produciendo sus propias tácticas de batalla. Olivia saltó hacia atrás para poner espacio entre ellos. Su vecindad comenzó a brillar, manifestándose como espadas mágicas, brillando con energía. Incluso si pongo distancia entre nosotros, seguirá golpeándome con estos ataques. Puedo lidiar con hechizos usando mi técnica de corte, pero... Olivia procedió a cortarlos, cortando y cortando los proyectiles conjurados que se le acercaron y eliminándolos a todos. Sus movimientos eran elegantes e infalibles, pero estaba tan concentrada en cuidar las espadas que su atención se desvió un poco de su oponente. Aprovechando su oportunidad, el enemigo se precipitó y golpeó su torso. Su respiración, poder y sincronización fueron impecables. No había manera de que ella pudiera esquivar tal golpe, pero, puede pelear, pero no tiene la experiencia para derribarme. Con el corazón en calma, Olivia esquivó sus movimientos con facilidad. Todo había sido una falsificación, el enemigo estaba convencido de que la tenía acorralada, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Ella solo lo había llevado a creer que esta era la realidad. No tengo tiempo que perder aquí. Está Sif y su hermano pequeño, Ard. Tenía que darse prisa hacia él. Y así, ella siguió adelante con su plan. Olivia evadió una espada que se acercaba y usó su propia espada para evitar que él la cortara por la mitad, luego barrió sus pies debajo de él. Cuando el niño cayó al suelo, su capucha se deslizó. Un teriantrope. Veo orejas que sobresalen de su cabello oscuro. Odio matar a uno de los míos, especialmente a uno tan joven. Desafortunadamente, la justicia lo exige. Apuntando a un punto vital, Olivia bajó su espada. Y en ese instante, susurró el enemigo con la cabeza baja. Al escuchar la palabra, recuerdos fragmentarios jugaron en la mente de Olivia. Los ciudadanos en la plaza. Los demonios mirando. El diablo, riendo. Mi familia, abatida. El dolor en los rostros de mis padres. La espada bajando. Y, no. No quiero morir. No quiero morir. Ese sálvame, hermana. Estos recuerdos se habían desvanecido con el tiempo. Le tomó años, pero finalmente curó la herida en su corazón. ¿Por qué de repente recordaba esto ahora? El diablo respondió a su pregunta con una sonrisa despiadada. Sacrificaste todo en nombre de la justicia. Pero supongo que no puedes matar a tu propio hermano, ¿eh? Olivia palideció instantáneamente ante la voz de Mephisto. No puede ser, su espada se congeló en su lugar, y miró fijamente al joven. Cuanto más miraba, más claro se hacía. El enemigo estaba justo frente a ella, pero conocía estos hombros delicados, esta figura tímida. Conocía este cuerpo esbelto,
uno que pertenecía a un niño que siempre había venido saltando hacia su hermana llorando cada vez que su espalda estaba contra la pared. Él la miró y ella instintivamente saltó hacia atrás. Olivia empezó a sudar. Se paró tan lejos de él como pudo, como si esperara escapar. No. No puede ser. Esto es, su respiración era irregular y le dolía el estómago. No podía dejar de sudar. Olivia resultó ilesa físicamente, pero no se puede decir lo mismo de su corazón. Antes de ella, el enemigo. El niño pequeño. La joven Teriantrope le gritó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Hermana. La mente de Olivia se quedó en blanco. Ese pelo negro sedoso. Esa cara adorable. Esos ojos húmedos. Nunca podría olvidar quién era. El niño que lloraba, con los hombros temblando de miedo, estaba. Luis. Luis Belvid, familia que había apreciado más que su propia vida. Su querido hermano difunto. Estaba justo enfrente de ella. Si eso es. Esa es la mirada. Todo salió como pensé, pero todavía me lo estoy pasando genial. Realmente eres tan divertida de molestar, Libby. La voz del diablo resonó en la mente de Olivia y su rostro se puso pálido. Era el mismo tono que había usado el día que le robó todo. Hace mucho, mucho tiempo. Durante la época del mundo antiguo, aquel en el que los humanos estaban controlados por demonios y dioses malignos. Olivia nació como la hija mayor de Belvines, que provenía de una línea de esclavos con pedigrí. De las razas esclavizadas, poseían una autoridad especial que les permitía gobernar a la gente en nombre de una pequeña fracción de demonios. Entre este grupo, los Belvines eran una renombrada familia militar cuyas voces dominaban a sus señores demonios. Como miembro de esta estimada familia, Olivia mostró una habilidad excepcional con la espada y se esperaba que tuviera un futuro brillante. Sin embargo, su hermano menor, Luis, no tenía ningún talento del que hablar. ¿Por qué nací así? Quiero ser tan fuerte y genial como mi hermana mayor. Pero sé que eso es imposible. Sus familiares estaban decepcionados por el pesimismo y la tendencia a llorar por nada del hijo mayor. Solo Olivia vio el potencial de Luis y siempre lo animó. Lo hice. Tengo uno. Le devolví un golpe, hermana. Durante una batalla simulada, logró superar a Olivia, principalmente porque ella se había estado conteniendo, pero un golpe era un golpe. El progreso de su hermano pequeño la emocionaba. Ella fue golpeada por un cierto pensamiento. Su sonrisa es demasiado adorable. Era raro viniendo de él y cegadoramente brillante. Olivia adoraba a Luis porque quería verlo más a menudo. A veces su amor era tierno y otras veces duro. Su misión era ayudarlo a convertirse en un cabeza de familia fuerte y continuar apoyándolo desde atrás. Luis, podría ser más fuerte que tú ahora. Pero un día, quiero que te conviertas en un hombre lo suficientemente poderosa para protegerme. Sé que puedes hacerlo. Como tu hermana mayor, tengo confianza en ti. Olivia continuó alentando a su hermano y ofreciéndole sonrisas amables solo para sus ojos. Se imaginó su futuro prometedor. Sin embargo, un día, todo fue despojado por los demonios que se distanciaron de la influencia de sus padres, y por el dios maligno Mefisto. No. No quiero morir. No quiero morir. Sálvame. Sálvame, hermana. El hermano de Olivia, la persona a la que amaba más que a nadie, sollozaba y le suplicaba. Sin embargo, ella estaba igual de indefensa. Atada por la magia como estaba, Olivia era incapaz de siquiera cerrar los ojos. Ella y el resto de su familia solo podían temblar y mirar mientras la cabeza de su hermano pequeño caía al suelo. Entonces, después de que todo había terminado. Ese fue un buen espectáculo, ¿no estarías de acuerdo? El diablo soltó sus ataduras. Olivia le hizo una pregunta en voz baja. ¿Por qué lo hiciste?
El diablo inclinó la cabeza por un momento antes de responder con una sonrisa. ¿Para matar el tiempo, supongo? Una rabia asesina rugió dentro de Olivia. Se abalanzó sobre la cara del mal y agarró su yugular, pero no fue suficiente para borrar la sonrisa de su rostro. Esa es una linda expresión. Lo vi venir a una milla de distancia, pero no cambia el hecho de que estoy divirtiéndome. Eres tan divertida de molestar como esperaba, Libby. Al final, ella nunca se vengó. El demonio que le había robado todo seguía sonriendo. No había duda de que ahora lucía la misma sonrisa. En ese momento, la voz del diablo resonó y sacó a Olivia del pasado. Debo advertirte ahora mismo que no hay forma de salvar a tu hermano pequeño. Puedes matar a la familia que amas en nombre de la justicia. O puedes ser asesinado por tu propio hermano pequeño. Esas son tus dos opciones. Tengo que decir que ese es un ultimátum difícil. Bueno, entretenme. Podía sentir su amenazante presencia. Hermana. Luis se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre ella. Olivia pensó que podía ver una visión del diablo flotando sobre su cabeza. El fantasma sonrió mientras manipulaba a su precioso hermano como una marioneta. Me pistó. Olivia gritó en una explosión de rabia cuando Luis balanceó su espada. Por favor, sálvame, hermana. Luis lloraba suplicándole. Esto embotó el tiempo de reacción de Olivia. Normalmente podría esquivar ese ataque sin problema, pero la hoja le rozó la mejilla. NGH. Ella se retiró y puso distancia entre ellos. Las espadas mágicas se precipitaron sobre Olivia. La mayoría de los días, podía cortarlos con facilidad. Sin embargo, su corazón se estremeció y no pudo defenderse de ellos con una precisión impecable. Para cuando evitó el torrente, Olivia estaba golpeada y ensangrentada. Hermana. Él venía por ella. Su hermano pequeño preparó su espada afilada para asestar un golpe mortal. No, ayúdame, hermana. El chico levantó su arma en alto con un grito, luego la bajó. Olivia enfrentó el golpe de frente y entrelazó las espadas. Hermana, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Más allá de la espada de Olivia, vio a Luis sollozando. Mientras las lágrimas caían de sus ojos y su nariz goteaba mocos, ella sintió que se le rompía el corazón. Olivia ansiaba tenerlo cerca, pero eso era un sueño perdido. No tenía tiempo para desear un momento de paz con su hermano. Mátalo o muere. Ninguno estuvo exento de tragedia. Pero aún así, tengo que seguir adelante, para la justicia, para salvar a todos. Ella mataría a su hermano pequeño. Olivia buscó desesperadamente en su interior algo que le diera la fuerza para hacerlo. Esta no es la primera vez que trato con este tipo de cosas. He estado en situaciones como esta 1.000.000 de veces antes. Este chico no es Luis, él es solo una copia. En el pasado antiguo, varios enemigos habían deducido la debilidad de Olivia y usaron a su hermano muerto para arrinconarla. Sin embargo, cada uno de esos intentos había terminado en fracaso. En primer lugar, su espíritu astral se perdió hace mucho tiempo. No hay duda de que cruzó al otro lado, y ya se ha reencarnado muchas veces. Es por eso que esta versión de Luis no es más que una falsificación. Llegar a esta conclusión trajo paz a Olivia. No necesito ser fácil con una falsificación. Concentró su poder en sus piernas y luego en sus brazos, derribando al enemigo. La muestra de sed de sangre de Olivia trajo miedo a la cara de Luis. Luis lloró. Su corazón ya no se dejaría influir. Un poderoso grito reforzó su intensidad. La parte superior del cuerpo de su oponente se inclinó hacia atrás e inmediatamente se desvió hacia un lado. Sus espadas entrelazadas se desmoronaron y él perdió el equilibrio. Un golpe que aprovechó al máximo esta oportunidad. Un corte en el cuello. Y, como mínimo, un único momento sin dolor.
El corazón de Olivia era superficial. Le cortaría la cabeza y terminaría esta batalla. Ese era el único pensamiento en su mente. No es falso, sonó la voz del diablo. El tiempo se extendía hasta la eternidad. Mientras su espada se abría paso lentamente hacia el cuello de Luis, el monstruo agitó la duda en su corazón. Apuesto a que estás pensando que el espíritu de tu hermano pequeño se perdió hace mucho tiempo. Y no te equivocas. Pero, ¿y si encuentro una solución alternativa? Supongamos que corto un pequeño trozo de su espíritu astral justo antes de su ejecución y lo guardo hasta ahora. ¿Qué pasaría si supiera que nos encontraríamos en esta situación ahora? Y el chico que está parado frente a ti es tu verdadero hermano. Sonaba demasiado convincente para ser una mentira. Y así, los movimientos de Olivia vacilaron una vez más. La hoja destinada a cortar la cabeza de los hombros del niño rompió solo la capa más delgada de piel. Y en cambio, Luis clavó su espada profundamente en el estómago de Olivia. ¡Ra! ¡Achi, hermana! Se miraron con los ojos muy abiertos. Dos expresiones de agonía y sorpresa. Estaban lidiando con sus propias emociones, pero había un sentimiento común compartido entre ellos. Dolor. Sus corazones se ahogaron en el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué esto? La espada fue arrancada del estómago de Olivia en contra de la voluntad de su hermano, y él la levantó sobre su hombro. Luis. Su hermana mayor lo miró mientras caía sobre una rodilla y vomitaba sangre. Ella había fallado en matarlo. En ese momento, la voz de Mephisto había dado a luz a la duda. Se preguntó si volvería a crear esa escena, el momento en que cayó la cabeza de su hermano, con sus propias manos. Y ella no pudo hacerlo de nuevo. Luis. Olivia dejó caer su espada para tocar la mejilla de su hermano pequeño. Una lágrima cayó de su ojo. Lo siento. No pude salvarte. Entonces tomó una decisión. Atrás quedó su devoción por la justicia. Olivia decidió dejar que su hermano le quitara la vida. No. No, 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 no. Por favor, muévete, hermana. A Luis le castañetearon los dientes, la fuerza recorrió sus manos. Este fue el final. La muerte vendría en cuestión de segundos. Pero estuvo bien. Después de todo, nada era más precioso que la vida de su hermano pequeño, ni siquiera hacer justicia. Mephisto, por favor. Garantizo que mi hermano estará a salvo después de que yo muera. Con esas últimas palabras, se preparó para encontrar su fin. Hermana. Luis agitó su espada con un chillido. Al darse cuenta de que la muerte era inminente, se preparó para aceptarla en silencio, cuando cierta cara apareció en su mente. Su otro hermano. Dos identidades pasaron ante sus ojos, y... Olivia. Una voz la llamó. Cuando presencié la escena, me quité la máscara de Armitier. Olivia. Mi cuerpo actuó por reflejo cuando vi la vida de mi hermana mayor en peligro. El resultado fue bastante milagroso, sinceramente. Justo cuando el niño estaba a punto de cortarle la cabeza a Olivia, salté hacia ella y la aparté del peligro. Si hubiera llegado incluso una fracción de segundo demasiado tarde, su vida se habría perdido. Su hoja cortó el aire y no golpeó nada. Lady Olivia. Por favor, bebe esto, date prisa. Si no curamos tus heridas ahora, las cosas no se verán bien para ti. Fingí mantener la compostura, sacando una de las pociones hechas a mano de verdad de la bolsa a mi lado. Lo siento. La expresión de Olivia se mezcló cuando lo aceptó, pero al menos todavía tenía la voluntad de vivir. Rápidamente abrió la tapa y bebió la poción de un trago. Los efectos fueron instantáneos, curando los cortes superficiales a través de su cuerpo y la herida abierta en su estómago. Con eso hecho, cambié mi mirada de Olivia al chico y reconstruí lo que había sucedido. ¿Eres su hermano menor? Sí. Me miró, el nuevo intruso,
y tembló de pies a cabeza. Su apariencia y comportamiento coincidían con lo que había escuchado de Olivia. «Ya veo. Te encanta jugar algunos juegos enfermizos», le espeté. «El diablo responsable de esto me llamó. Bienvenido a nuestro pequeño y trágico escenario, cariño, esperaba darte una muestra de la miseria. He estado esperando todo este tiempo». Todo esto era parte de su plan. Era obvio por su tono. En otras palabras, estaba convencido de que incluso yo no podía escapar de la desgracia. Olivia pareció darse cuenta de esto, pero... «¿Tenemos una oportunidad?», preguntó mi hermana mayor, ojos suplicantes. Me dolió el corazón cuando la vi así. Si pudiera, me hubiera encantado levantarme y decirle que podía dejarme esto a mí. Lamentablemente, solo podía ofrecerle exactamente lo contrario. No puedo cambiar la forma en que esto termina. No importaba lo que se hiciera. Su hermano pequeño, Luis Belvine, moriría. Incluso si fuera liberado de la maldición del diablo por algún milagro, Mefisto se quitaría la vida y se deleitaría con nuestra desesperación tan pronto como dimos un suspiro de alivio. Por favor, comprenda que resolver este asunto significará sellar el destino de su hermano. Esa era la verdad repulsiva. No podía soportar admitirlo. No obstante, aclaré mi expresión de disgusto y miré fijamente a los ojos de Olivia. Tuve que convencerla de que esto era lo mejor. Escucha, Lady Olivia. Los que se han ido nunca pueden volver. Todo lo que podemos hacer es vivir egoístamente en su lugar. Olivia miró hacia abajo y no pronunció una palabra. Mefisto siguió parloteando. Parece que alguien confía en tomar las decisiones, o tal vez puedes decir esto porque no es tu problema. Lo escuché reírse. Mi yo del pasado se habría opuesto, pero estas experiencias en la era moderna me ayudaron a crecer como persona. Y entonces saqué mi pecho y me preparé. Incluso si la creara justo enfrente de mí, yo, Armitiar, no me inmutaría. Te garantizo que le quitaría la vida y quitaría la tuya. Oh. Bien dicho, cariño. Tu poder puede estar en declive, pero parece que tu corazón se ha hecho más grande, pero ¿no es eso justo lo que quieres? Estoy seguro de que Libby se siente diferente. ¿Vas a forzar tus sentimientos sobre ella? Respondí sin demorar un segundo. Sí. Voy a. Si es ahí a donde me lleva la justicia, entonces no tengo dudas. Como si no esperara esto, Mefisto no respondió. Lady Olivia. Por favor, siéntete libre de resentirte conmigo. Mataré a Luis con mis propias manos. Si no puedes hacerlo, llevaré ese pecado por ti. Realmente no hay otra manera. Asentí cuando me preguntó eso, su rostro marcado con desesperación. Era una expresión que me decía que había una posibilidad peligrosamente alta de que intentara quitarse la vida una vez que todo esto terminara. Hice una nueva declaración a mi hermana mayor, palabras que traerían una salvación pequeña pero segura. Incluso si el final resulta tal como lo planeó este demonio, creo que podemos cambiar la forma en que lo tomamos. Y así, nada terminará trágicamente. Olivia aún no podía entender lo que quería decir. Ella todavía parecía en conflicto. Mefisto, en silencio hasta ahora, tampoco pareció captar mi idea. Me pregunto qué me mostrarás. La voz sonaba un poco desconcertada, más que un poco emocionada. Entonces, justo después de que dijo esto. ¡Ah! Luis dejó escapar un grito, espadas mágicas flotando a su alrededor. Lady Olivia. Te pido que no interfieras. Tan pronto como di esta advertencia, las espadas se cerraron sobre mí. Esquivé y esquivé de nuevo. Nada encontrado compra. Luis cargó y se puso al alcance de mí. ¡Ah, ayuda! No lo haré. Detuve el corte afilado del niño pequeño con mi propia arma. Tienes que soportarlo. Después de desviar el ataque de mi oponente, lo tomé con la guardia baja,
cerré mi mano derecha en un puño y golpeé su mejilla juvenil. Claramente nadie esperaba esto. Olivia y el Luis en el aire me miraron con los ojos abiertos como platos. No podía ver a Mephisto, pero su voz parecía insinuar lo mismo. Vamos. ¿No es eso ir demasiado lejos? Un tono a la vez sorprendido y eufórico. Él es solo un niño. ¿Cómo pudiste? Silencio. Puedes simplemente mirar con envidia. Era cierto que mis acciones parecían crueles a primera vista. Pero ese no fue el caso. Lejos de eso, de hecho. Aard Meteoro. ¿Qué vas a? Mi hermana mayor buscó una explicación, lo cual fue bastante justo. Debe haber asumido que acabaría con su hermano pequeño con un solo golpe de mi espada. Esta era una suposición razonable, que incluso si no podía salvarlo, intentaría hacerlo lo menos doloroso posible. Yo tenía exactamente lo contrario en mente. Estaba claro que Olivia vio mi último golpe como una violencia sin sentido. Excepto que ella no podría estar más equivocada. Lady Olivia. Señor Luis. Y tú también, Mephisto. Tus suposiciones son tremendamente inexactas. No golpeé a un niño indefenso en este momento. Olivia se quedó sin palabras, incapaz de ver a dónde iba con esto. Luis me miró confundido mientras sostenía su mejilla. Lo sorprendí con una pregunta. Señor Luis, ¿tiene miedo a morir? ¿Deseas escapar de la muerte? Obviamente. Te apuesto. Pero, tu respuesta solo es apropiada para niños normales. Perdió este privilegio al nacer, Sir Luis. Luis tembló. Oliva también. Habían escuchado esto antes, más veces de las que podían contar. Estos hermanos, nacidos en una renombrada familia militar, habían sido entrenados para poseer la mentalidad y disciplina de un soldado. Señor Luis. Me he enterado de tu situación por tu hermana mayor. Cuando hablaba de ti, parecía llena de alegría, y afligida por el dolor. Durante los largos años que le tomó a su corazón sanar por completo, Lady Olivia fue como un fantasma encadenado por el pasado. Y es usted, Sir Luis, el culpable. El chico parecía tener dolor y yo seguía adelante. Sí, eres un niño pequeño que apenas tiene 10 años. Pero al mismo tiempo eres un soldado. Y todos los soldados tienen un punto en su vida en el que deben morir. Para su amo. Por sus creencias. Por sus seres queridos. Hay más razones para contar. Pero no importa. Cuando llega ese momento, un soldado debe caer con honor. Esa muerte debe abrumar a quienes la presencian y encender un fuego en sus corazones para que se transmita. Hice una pausa por un momento y miré directamente a los ojos de Luis. Me dijeron que su sentencia fue la última que se llevó a cabo. En ese caso, ¿recuerdas la muerte de tus padres? No. Trate de recordarlos. Estoy seguro de que eran honorables. Ambos deben haber aceptado su destino sin rogar por sus vidas y miraron a su hija sobreviviente en un esfuerzo por transmitir sus últimos deseos. Su madre y su padre cumplieron con su deber y murieron con orgullo. Y sin embargo, señor Luis, arruinó ese momento. Por lo que había oído, su muerte había sido un espectáculo desdichado que solo evocaba dolor y lástima. No podía haber peor final para un soldado. Debido a que moriste vergonzosamente, llorando y rogando por tu vida, esos sentimientos que deberían haber sido transmitidos por tus padres a Lady Olivia se perdieron trágicamente. Luis escuchó en silencio mientras lo criticaba. Ya no había lágrimas en sus ojos. Su expresión contenía un profundo sentido de reflexión. A pesar de su edad, Sir Luis tiene una gran responsabilidad. Eres un soldado y el hijo mayor de la familia Belvine. Estabas en posición de convertirte en el jefe, alguien que protegiera a la familia, incluida tu hermana. Pero cometiste un error. No solo te retractaste de los deseos de tus padres,
rompiste el corazón de tu hermana y dejaste este mundo. Estaba seguro de que la siguiente declaración sería la más cruel hasta ahora, pero tenía que decirlo. Aquellos que dejan este mundo nunca podrían volver. No podía cambiar el final de Luis ni su destino. Incluso si estos estuvieran en manos del diablo. Señor Luis. Tienes la oportunidad de hacer las paces. Puedes elegir una muerte adecuada. Luis se sobresaltó. Detrás de mí, Olivia también lo hizo, pero me concentraría en ella más tarde. Toda mi atención permaneció en Luis. En este momento, estás siendo controlado. El diablo está manipulando tu cuerpo en contra de tu voluntad. Lucha contra el hechizo que te ata. No estoy sugiriendo que ganarás. Sin embargo, hay valor en la resistencia. Si puedes vencer su voluntad, miré profundamente a los ojos de Luis antes de pronunciar mi declaración final. Tu existencia vivirá para siempre dentro de tu hermana. No como su lamentable hermano, sino como un soldado orgulloso. Tus últimos momentos encenderán un fuego en su corazón, y honrarás a tus padres del otro lado. Tan pronto como terminé, una espada mágica apareció frente a Luis. Su punta estaba dirigida directamente a mí. Sus hombros subieron y bajaron. Su respiración se volvió irregular y sus dientes castañetearon. Aún así, finalmente cerró los ojos, y lentamente se calmó. Entonces. Soy el hijo mayor de la familia Belvine. Protegeré a mi hermana, y me convertiré en un buen soldado. Abrió los ojos. Ahora estaban despejados. En ese momento, se había liberado de las garras del diablo. La espada que me apuntaba se dio la vuelta y voló hacia el pequeño cuerpo de Luis como si lo llamaran. ¡Eu! Un pequeño grito escapó de sus labios. Luis se había perforado su propio pecho con la espada. Un segundo después, el arma desapareció. El niño pequeño se derrumbó mientras la sangre brotaba de las comisuras de su boca. Luis. Un grito angustiado. Olivia corrió hacia su hermano pequeño. Ella acunó su cuerpo delgado en sus brazos y sollozó. Hermana. Seguramente Luis estaba sufriendo y aterrorizado por su muerte inminente. Debe haber querido pedir ayuda. Por favor, no llores. A diferencia de mí, eres fuerte, hermana. El chico ofreció la mejor sonrisa que pudo y limpió las lágrimas de Olivia. Sus labios temblaron cuando le hizo una pregunta. Hermana. ¿Parezco ahora un soldado? ¿Estoy haciendo una mueca por la que madre y padre no me regañarían? Sí. Eres un soldado orgulloso. Padre, madre y yo, todos pensamos que eres increíble. Sus lágrimas, una fuente de ellas, cayeron en cascada por las mejillas de Luis. Para él, era la mejor bendición que podía pedir. La cara de Luis estaba pálida cuando sus labios se rompieron en una sonrisa feliz. Hermana, ya no te pediré que me salves. En cambio, algún día, te prometo que renaceré como un soldado, que puede protegerte. Su mano temblorosa secó sus lágrimas una vez más. Luego cruzó al otro lado. Ya veo. Así que esto es lo que querías mostrarme, gritó el diablo, rompiendo el silencio. Al final, cariño, mostraste tu lado astuto. Condujiste a su hermano pequeño al suicidio por tu propio bien. Mató a un niño pequeño a través de la lógica en lugar de ensuciarse las manos. Dios mío. Alguien tiene los ingredientes de un demonio. Estaba seguro de que, desde algún lugar desconocido, Mefisto lucía una sonrisa maliciosa. Pero su engaño no funcionaría conmigo. ¿Es eso lo que realmente piensas? ¿Son esos tus verdaderos sentimientos? El diablo inmediatamente se quedó en silencio. Aproveché esto y continué hablando. Quería probar que había aplastado su malvado plan. Me llamaste malvado, pero también admitiste un hecho que has estado evitando, que la situación se te escapó de las manos. Mefisto no dijo nada.
Estabas decidido a hacer sufrir a Sir Luis a través de una muerte trágica. Pero, compruébalo tú mismo. Mira su rostro en la muerte, ¿puedes decir que sus últimos momentos fueron forjados con angustia? No. No puedes. Desafió tus ataduras y eligió un final adecuado para sí mismo. Por lo tanto, Mefisto mantuvo su silencio y yo hice mi declaración. La muerte de Sir Luis no fue una tragedia. No era diferente de la muerte de un soldado que podría encontrarse en la balada de un héroe. Sus últimos momentos no sonaron de tus intenciones, Mefisto y Upegor. De hecho, esa figura se convirtió en algo más que un niño que llora y desafió tu malvado deseo, y eso ha encendido una llama en nosotros. Señalé los cielos y audazmente continué. Absolutamente nada ha ido de acuerdo a tu plan. La encarnación del mal ahora enfrentaba lo inesperado. Alegría. Conmoción. Odio. Angustia. Arrepentimiento. Las emociones se fusionaron cuando estalló en una carcajada desenfrenada. Oh, lo sabía. Eres tú. Siempre has sido solo tú. Nadie más puede hacerme pasar un buen rato, cariño. Como respondiendo a su emoción, el espacio a nuestro alrededor comenzó a temblar. Entonces, algo cayó frente a mí. 2 globos oculares. Me retracto. Dije que estabas descoordinado, pero me equivoqué. Me saqué los ojos ciegos y te los ofrecí. Fui un tonto. Dio un suspiro de satisfacción y nos dejó con estas últimas palabras. Espero con ansias nuestra reunión en Megathorium. Sigan entreteniéndome hasta que se cierre el telón final. Y con eso, su presencia se desvaneció. Me volví hacia Orivia. Todavía estaba aferrada al cuerpo de Luis, pero finalmente, lo acostó en el suelo. Vamos. Estoy segura de que le está haciendo pasar un mal rato a Sifi, dijo, sus ojos brillando con una luz intensa. Sí, vámonos, asentí con la cabeza, y comenzamos a correr. Sifi. Ella también tenía que estar sufriendo ahora mismo. Y sin embargo, no había incertidumbre en mi corazón. De hecho, tenía esperanzas. Encontraría la manera de superar esto y maduraría aún más. Ese diablo estaba a punto de despertar a un león dormido. Armado con esta creencia, corrí hacia ella.